Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, desde Congregación Mesiánica Durán, el pastor y profeta Joel Berrones Arroyo, para todas las naciones, enviando bendición a través de la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Antes de comenzar con esta poderosa y hermosa semilla de la palabra del Eterno, con esta escritura sagrada, le sugiero por favor que le dé clic ahí en la campanita. Si no está suscrito, suscríbase y dele clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones de todas las enseñanzas. Y compártalo al final para que usted también sea participante en el reino de los cielos. Así es como en el reino de los cielos, así es como se produce y se reproduce la salvación en toda la tierra y la libertad, la liberación, etcétera, toda la bendición. Entonces, que todos seamos juntos participantes en el reino de los cielos. Esta palabra lleva como título cómo se adhieren los demonios o las energías malignas. Entonces, vamos a ver cómo es que los espíritus malos, las energías malas, los conocidos demonios, cómo es que se adhieren a la vida de una persona y empiezan a causarle daño, cómo es que se adhieren a una familia y empiezan a causarle daño, cómo es que se adhieren a una ciudad y empiezan a causarle daño, cómo es que se adhieren a un país y empiezan a causarle daño, y cómo es que están causándole daño en toda la tierra a toda la humanidad. Vamos a entender cómo es que se adhieren estos espíritus, es decir, cómo es que se agarran, tienen derecho a estar ahí, agarrados, pegados a esas vidas, a esos hogares. ¿Cómo pueden ellos poder estar ahí, adheridos? ¿Cómo es? ¿Cuál es la causa y la razón por la cual los demonios pueden adherirse? ¿Cómo las energías malas pueden adherirse a personas, a hogares, a países, en fin, al mundo? Porque quiero que sepan que estas energías malas, conocidas como espíritus malignos o demonios, estos espíritus tienen autoridades que están sobre ellos. Así como aquí en la tierra hay autoridades que tienen bajo su mando subalternos, subordinados, así en el mundo espiritual. Tienen un jefe, un patrón, tienen alguien que los está organizando, alguien que les da órdenes y les dice lo que tienen que hacer en la tierra. Entonces, mucha gente no sabe que existen estas energías malas, no creen porque como son energías espirituales, son invisibles al ojo humano, aunque de vez en cuando pueden ellos manifestarse, hacerse evidente, que la gente los pueda ver, no siempre es el caso. Entonces, como les conviene más actuar siendo invisibles, porque obviamente si la gente no los ve, pueden engañarlos para que la gente abra la puerta y ellos puedan adherirse a ellos y desde ahí empezarles a hacer daño. Por eso los hijos del Eterno, nosotros los creyentes en el Señor, debemos de conocer todas estas triquiñuelas, debemos de conocer el mundo espiritual, debemos de conocer cómo el enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda alrededor viendo a quién devorar. Nosotros debemos de estar siempre prevenidos, precavidos, siempre debemos de estar estudiando la Torah y estar revestidos con la armadura del Señor, y estar revestidos con la Shejina, la presencia divina del Eterno, con ese campo de energía a nuestro alrededor, que es la santidad, que es el poder, que es la esencia, que es la unción, que es la presencia del Eterno, para que nos esté protegiendo contra cualquier ataque o contra cualquier invasión que quieran hacer esos espíritus en nuestras vidas y en nuestros hogares. Solamente el Señor nos puede guardar y proteger. Nosotros mismos no tenemos la capacidad para resistir esas energías malas. El ser humano sin la presencia del Señor en su vida no puede resistir esas energías malas. Lo estamos viendo en toda la tierra. ¿Quién está gobernando en el corazón y en las mentes de estas personas? Son espíritus malignos, energías malas, que se adhirieron a ellos y desde adentro les están mandando mensajes a su mente, a su corazón, para que actúen como ellos quieren. Manipularlos a su antojo.
que sean unos títeres y unas marionetas de maldad. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que pasa. ¿Y qué es eso? ¿Y de dónde viene todo eso? De una región espiritual llamada el Sitra Ahara. En la Biblia se le conoce de varias maneras. Sitra Ahara quiere decir el otro lado. Nos estamos refiriendo obviamente al lado oscuro. Y el lado de la luz es otro lado, es el lado del Señor, de Elohim, de Yahweh, de Yeshua, de Ruach HaKodesh, de los ángeles de Yahweh, de la energía santa, pura, limpia. Ese es el lado de la luz, el lado del reino de los cielos. Y el otro es el reino de las tinieblas. Y entonces, como el ser humano está en medio, cuando el ser humano es ignorante de que existen estas energías malas, da apertura en su vida, tanto espiritual como emocional, como de todas las áreas, en el hogar, en el trabajo, da cabida. Se hace una apertura, se abre la puerta y esas energías malas entran y se adhieren a la persona. Y desde ahí van a empezar a causar daño. Van a hacerle una vida muy mala, una vida de infierno a esa persona. Hasta que esas energías malas no sean echadas fuera, la persona va a poder vivir una vida plena, libre, feliz. Pero mientras no, mientras están esos espíritus malignos, esas energías malas ahí, adheridas, la gente va a sufrir mucho. Tenemos muchos casos aquí en la palabra, en la Biblia, de cómo hay gente que sufrió tanto por espíritus malignos y lo que pueden causar esas energías malas. Pablo decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en el mundo espiritual, en el mundo material, físico y natural andan aquí, pero son invisibles. Pueden ellos hacerse invisibles y pueden hacerse visibles. Tienen ese poder porque ellos son espíritus, son energía. Y la energía puede manifestarse como una onda, es decir, como algo invisible, pero puede también manifestarse como una partícula. Eso lo dice la ley de la física cuántica. Es decir, una energía es algo que no se ve, pero esa misma energía puede colapsar, es decir, puede convertirse en materia. Por eso es que a veces alguien ve una sombra o ve un demonio o ve un ser maligno. ¿Por qué? Porque tomó una forma, materializó esa energía esa energía la materializó para tomar una forma. Pero les conviene más trabajar en lo oculto, es decir, en lo invisible, donde no los vean, donde la gente no sepa. Y como la gente no conoce la Torah, como la gente no conoce la palabra, y aún personas que dicen seguir al Señor no conocen el mundo espiritual, siguen aún engañados y el enemigo está obrando en sus vidas y causándoles daño. Entonces, esta región espiritual que les dije, llamada el Sitra Ahara, también en la Biblia tiene otros nombres. Uno de los nombres es Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice el libro de Apocalipsis 17, ahí dice eso. Entonces, dice la madre de las rameras, es decir, de las rameras se está refiriendo a una mujer que es prostituta, es decir, que es una mujer que tiene amantes. Entonces, quiere decir que la madre es la matriz. Y tiene muchas hijas, es la madre de las rameras. Y esas hijas está hablando en lo primordial ahí de la idolatría. Pero la idolatría, es decir, el engaño mental de que existen otros dioses y de que existen otras energías que pueden ayudar, de muchos tipos, etcétera. Entonces la gente empieza a meterse en eso
y los demonios, las energías malas aprovechan para entrar y adherirse a las personas. Y entonces la persona empieza a cometer pecado, empieza a cometer maldad, empieza a caer en vicios, empieza a hacer cosas que no convienen, y ese es el momento de adherirse los demonios a la persona. Pero los demonios no se adhieren nada más porque ellos quieren, nada más porque les dio gusto y quieren adherirse a alguien y ya lo logran inmediatamente. No, así no es el asunto. Las energías malas, los demonios, los espíritus malignos se adhieren a personas o aún a lugares, se adhieren porque hay algún derecho legal que se les ha dado, es decir, algún permiso aún en ignorancia que se les haya dado. Ahorita vamos a ver eso, pero los demonios no se adhieren nada más porque les dio su voluntad de adherirse a alguien y ya rápidamente lo hacen. No. El hombre, el ser humano, el hombre o la mujer, es el que le va a dar el derecho legal a estas energías malas. El hombre o la mujer, el ser humano es el que abre la puerta, porque los espíritus malignos no nada más porque sí van a entrar a una persona, tiene que haber un derecho legal, es decir, tiene que haber una apertura, una puerta abierta por la cual puedan entrar, y esa puerta abierta es el pecado, esa puerta abierta es también la ignorancia. Porque muchas veces por ignorancia se hacen cosas que atraen a los espíritus malignos y se adhieren. Eso se llama derecho legal. Entonces, ¿cómo entran? Porque mucha gente piensa que primero entran los demonios y después hacen que la persona haga cosas malas. Eso es una parte, pero aquí no es el asunto. Primero es el pecado y después entran los demonios. Porque mucha gente dice, es que el demonio me hizo que hiciera yo estas cosas. No. Antes de que entrara el demonio, la energía mala que te está oprimiendo ahora, antes de que entrara, ya le habíamos dado un derecho legal si es que andábamos en pecado. Ya se había abierto la puerta, porque el demonio no puede entrar mientras no se abra la puerta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo, vamos a ver, del 16 al 21. Dice así la palabra. Está hablando el apóstol Shaul, Pablo, y dice, a los Gálatas les está hablando y les dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Escuche usted bien, las obras de la carne. No dice que son obras que está haciendo la persona porque está siendo influenciada por un demonio. No, dice que son obras de la carne, es decir, le nació a la persona hacerlas, no porque fue impulsado por un demonio. Después va a ser impulsado por un demonio, pero va a ser más fuerte. Pero primero es la puerta que se abre. ¿Por qué? Porque se manifestó un deseo carnal, se manifestó un deseo de pecar, se manifestó un deseo de hacer cosas que no convienen, como dice Pablo. Todo me es lícito, dice Pablo. Todo lo puedo hacer, dice, pero no todo conviene. Yo puedo emborracharme, pero no me conviene. Yo puedo drogarme, pero no me conviene. Yo puedo andar de más ahí con mujeres, con hombres o como quieran, pero no me conviene. ¿Por qué? A la postre se va a dar cuenta la persona. A la postre, en adelante se va a dar cuenta la persona de las consecuencias que vienen en la vida de la persona. Y es triste y lamentable ver después las situaciones, ya los hemos visto en todos los casos, no hay una excepción, en todos los casos siempre va a haber consecuencias funestas, consecuencias muy desagradables, muy trágicas, muy malas, que Yahweh no quiere eso, por eso nos da su bendita Torah para exhortarnos, amonestarnos, para guiarnos, dirigirnos e instruirnos a seguir en su verdad, en su justicia. Amén. Dice el 19, y manifiestas son las obras
de la carne, dice. Es decir, los deseos carnales, la concupiscencia que hay en el corazón del ser humano, que son, y empieza a dar una lista, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que yo os lo he dicho, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Está oyendo? Entonces, mire usted lo que nos está revelando aquí Pablo. A veces lo leen de corrido, pero es una revelación para que vea la gente. Dice, miren, estas son obras de la carne. Ah, caray, entonces Pablo mismo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, en las regiones celestes. Entonces, ¿Pablo está equivocado? ¿Qué? No. Pablo nos está revelando algo. Dice, el que te pone la carnada es el diablo. Son los espíritus malignos, son las huestes espirituales de maldad, ponen la carnada. Es decir, el dulce que se ve delicioso para pecar. Ellos ponen nada más la carnada, pero ellos no han entrado todavía a la persona, porque ellos conocen la naturaleza humana, que es pecaminosa, que tiene deseos de hacer cosas que para satisfacer los deseos de la carne. El diablo conoce eso desde el principio. Entonces dice, no puedo entrar a fuerzas a ellos, dicen los demonios. No podemos entrar nada más porque se nos ocurrió entrar. Tenemos que tocar a su vida para que abra la puerta. Tenemos que llamar para que abra la puerta. Entonces, la persona toca la puerta. Digo, el diablo toca la puerta, los demonios tocan la puerta y la persona abre. Pero si la persona no abre, no entra. ¿Verdad? Si llegan a la puerta de tu casa, aquí en lo natural, en lo material, si llegan a la puerta de tu casa y ves y oyes ruidos en la puerta como que están tocando, y te asomas por la ventana y ves que es una piara, un montón de cerdos que quieren entrar a tu casa, ¿tú le abrirías la puerta? No. Al contrario, los espantarías, les aventarías agua, les aventarías cosas, los echarías de tu vida, no los aceptas, los espantas. ¿Verdad? Bueno, así es. El enemigo pone la carnada. El enemigo llama a la puerta, porque es un copión. El diablo es un imitador. Usa la misma técnica que usa en el reino de los cielos. Él conoce la palabra, usa esa misma técnica. Por ejemplo, dice la palabra, dice Yeshua, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El diablo dice, entonces voy a usar esa misma técnica. Dice, estoy aquí a la puerta. Soy un ídolo, soy la idolatría. Soy un santo que hace muchos milagros. Tú pídeme a mí, no necesitas a Dios. Yo soy muy milagroso. ¿Me explico? Entonces, si la persona acepta eso, le abrió la puerta y entra y se adhiere a la persona. Le vuelve a tocar. Mira, lo que vimos aquí que dice, una obra de la carne, adulterio. Mira, tú tienes tu mujer, pero tu mujer no tiene lo que tiene aquella. Le mete esas ideas en la mente. La persona no sabe ni que es el diablo el que le está metiendo eso, porque el diablo puede inyectar pensamientos a la mente de la persona. Sí, que la persona ni piensa que es un espíritu malo ni una energía mala, no sabe, como uno conoce. Entonces, dice, pues sí es cierto, y empieza a maquinar y a pensar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se abre la puerta. Esa es la manera. Entonces el diablo es un imitador, copia todo porque sabe que así es.
¿Qué es lo que dice? Desde el principio empieza haciendo estas cosas el diablo. ¿Sí? Entonces, él conoce la naturaleza caída humana porque sabe que Adán cayó. Ajá. Y entonces él dice, no, pues por aquí le puedo llegar, pero no puedo entrar. Así como no podía entrar con Adán nada más porque se le ocurrió, no podía entrar. Tenía primero que engañarlo para que Eva abriera la puerta y después poder entrar. Pero él les puso primero la carnada, es decir, el fruto prohibido. Esa era la carnada. ¿Y qué es lo que pasa? Pone la carnada y el pescadito, ¿verdad? Ahí va. Pero el pescado nada más ve la carnada, pero no ve el anzuelo donde va a quedar él colgado. Y ahí es donde lo pesca y queda a merced del enemigo. Entonces, pero son obras de la carne. Entonces, si la persona siente esos deseos carnales, que todo género humano lo tiene, pero y él mismo, la misma persona está adherida a Yeshua, está adherida a Yahweh, está adherida al Espíritu de Santidad, está adherida a la palabra del Señor, va a resistir esa tentación. La palabra dice en el libro de Santiago, dice, bienaventurado el varón, es decir, varón o mujer, el hombre o la mujer, que soporta la tentación, que resiste. Porque cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha preparado para los que le aman. Entonces, una persona sin la presencia bendita y sagrada del Señor en su vida, sin tener a Yeshua en su corazón, pero verdaderamente, no nada más de palabra, no nada más decir yo creo en Yeshua y está en mí, amén, no, vivir una vida agradable a Él. No perfecto porque nunca lo vamos a lograr, pero sí maduro. La perfección quiere decir madurez en la Biblia, no quiere decir perfectos como Dios, como Yahweh. Pero sí somos maduros. Todos podemos ser arrastrados por cierto tipo de deseos a veces, pero como Yeshua también tuvo deseos, porque dice la palabra que fue tentado, tuvo tentación, pero no cayó. Inmediatamente revocaba eso y él se enfocaba en el reino de los cielos, en la palabra del Señor, en la unción del Espíritu que tenía, en la presencia divina, y ya después doblegaba fácilmente esos deseos mundanos. Ahora, estamos viendo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué pasó? ¿El demonio lo obligó a que adulterara? No. La persona adulteró, porque tuvo deseos carnales. Pero fíjese, si la persona se arrepiente, en ese momento todavía no ha entrado el demonio. Si se humilla de corazón y le pide perdón al Señor, aunque ya tuvo un roce como quiera, pasaron algunos espíritus ahí, pero todavía puede resistir. ¿Por qué? Porque el demonio, a lo mejor la persona es de las primeras veces que lo hace, cayó sin querer, etcétera, fue mucho su deseo, no pudo resistir por él. Pero como quiera hubo una transferencia espiritual. Pero todavía el demonio no tiene total poder sobre la persona. Pero dice la palabra en el versículo 21, al último del versículo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Los que practican. Está diciendo, los que son constantes, ya se les hizo algo constante. Es decir, por ejemplo, ay, me equivoqué, dije algo que no quería decir, me arrepiento, perdóname, Señor. No lo quise hacer, me arrepiento, me humillo, me avergüenzo, etcétera. Perdóname, hace ayuno, se arrepiente de corazón, el Señor lo perdona.
porque sabe que no lo había hecho y que fue un resbalón, etcétera, y que no pudo por ello. Pero le dice el Señor, pero ya no peques más. Fortalécete en mí, fortalécete en mi palabra, fortalécete en mi espíritu. Ora delante de mí, ora con mi presencia, adhiérete, agárrate a mí. Cúbrete con mi espíritu. Entonces, pero dice, los que practican tales cosas, es decir, los que practican la carnalidad, no heredarán el reino del Señor. Está hablando de practicar. Entonces aquí nos está revelando cómo es que entran cómo se adhieren los espíritus a la persona. Cuando practica, cuando es constante, cuando dice, bueno, pues ya lo hice una vez, no importa, así que no pasa nada, mira, y sigue practicándolo y haciéndolo. Ya se le hizo fácil y piensa que no es pecado, piensa que no pasa nada. Pero a la postre vienen las consecuencias. Entonces, dice, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Por qué no van a heredar? Los que practicaron porque ya tienen demonios ahí. Y quieren seguirlas practicando. Ya se dieron cuenta a lo mejor por alguna palabra que se les dio, a lo mejor oyeron algo que se habló, que hay solución para ser libre de esos espíritus malos y para ser libre del pecado, que busque al Señor, y no quiere la persona. Tiene que resistir la persona porque el demonio ya entró, ya practicó las cosas, se abrió la puerta y entró ese espíritu maligno y está agarrado ahí, está adherido a la persona. Esa es la manera como entran los espíritus malignos. ¿Y qué espíritu entró ahí? Por ejemplo, aquí, adulterio. ¿Qué espíritu entró? El espíritu de adulterio. Es decir, el pecado que yo cometa, la transgresión que yo cometa, el tipo de naturaleza de pecado que yo cometa, así va a venir ese espíritu de esa misma naturaleza. Si es de adulterio, la persona va a atraer a su vida un espíritu de adulterio. Dice, de fornicación, si es un espíritu, si comete fornicación, entró y lo sigue practicando, no se arrepintió de corazón, entonces cuando se está practicando y practicando, se va abriendo más y más y más la puerta, entra el espíritu maligno, se adhiere ahí, y entonces la persona le va a costar mucho más trabajo dejar eso. ¿Me entiende? Le va a costar mucho más dejar eso. ¿Por qué? Porque aparte ahora estaba su carne primero, manifiesta su obra de carne, pero ahora ya entró un demonio que de la misma naturaleza, entonces sus deseos que ya tenía más la naturaleza del demonio carnal que lo está bombardeando con mensajes y tienes que hacerlo y mira esto y aquello, lo está bombardeando, más aparte su carne, entonces le es muy difícil resistir, tiene forzosamente, sin lugar a dudas, que ir al Señor, arrepentirse sinceramente, ponerse en ayuno, resistir, porque si no va a ser vencido y van a venirle consecuencias a su vida graves. ¿Entendimos? Entonces estamos viendo cómo es que se adhieren los demonios, porque mucha gente pensaba, es que llega el demonio y lo obliga a hacer esto, llega el demonio, entra y lo obliga a hacer aquello. No. Primero, lo que atrae a los demonios es las manifiestas obras y deseos de la carne. Si yo tengo un deseo carnal y lo practico, voy a atraer a mi vida una energía maligna. Y esa energía maligna se va a adherir, así es como se adhieren los demonios. Y entonces va a ser mucho más difícil que esa persona sea libre. Pero si hay libertad. Pero tiene que nacerle a esa persona en su corazón el deseo de ser libre, porque muchos ya se acostumbraron a vivir con el demonio, porque está de acuerdo con el demonio, aunque sepa que está mal, que es pecado y que no debe de hacerlo, lo sigue haciendo, porque ya ella misma o él mismo ya se puso de acuerdo con el demonio, ya no quiere conocer a Dios.
Y eso es tremendo porque el ser humano no sabe cuándo va a morir. El ser humano no sabe hasta dónde tiene contados sus días. Y si muere en pecado y en maldad, y aunque ya se le dijo y se le habló y no quiere dejar eso, entonces esa persona se pierde. Yahweh es muy misericordioso, es lento, pero llega un momento en que ya no. Dice, no, pues ya no puedo hacer nada. Ya di todo, ya di mi hijo, ya di mi vida, ya voy por ellos, ya les hablé por esta persona, ya les hablé por esta enseñanza, ya les hablé fuerte con enfermedades, con problemas económicos, ya les hablé de todas maneras, les mandé langosta, les mandé saltón, revoltón, les mandé todas las plagas, les hice para ver si volteaban a verme y no quieren. No quieren dejar el pecado, no quieren dejar la maldad, no quieren apartarse de ello. Dice Yahweh, yo conozco que son polvo, está bien, tengo misericordia, tengo clemencia, pero yo les he dado la salida, yo les mando mis mensajeros para que les hablen, pero no quieren dejar la maldad. En Yeshua hay libertad. Entonces, esa es la manera como entran, cómo se adhieren los demonios. Y cuando están adheridos, es como, o sea, está adherido, quiere decir que está bien pegado. Y para arrancarlo es difícil, hermano. Solamente con el poder de Yeshua, con el poder del Ruach HaKodesh, con el poder de la palabra del Eterno, con la sagrada unción de lo alto, con la energía del bendito sea. Solamente esa energía sagrada expulsa la energía mala. No hay otra manera. Y la persona primero tiene que desearlo, pero si no lo desea no se puede. Si no desea ser libre no se puede. Y esa energía va a estar adherida con ella hasta el fin. Porque eso es lo que quieren esas energías malas, esos espíritus malos. Es lo que quieren llevar a la tumba a las personas, pero que se mueran en pecado. Porque a ellos no les conviene que se muera una persona que anda buscando al Señor. Les conviene que se mueran en pecado las personas para que se pierdan. Porque ellos no ganan nada. Bueno, no ganan nada aunque se muera la persona y se vaya al infierno, no ganan nada. Pero el odio que tienen, lo que quieren es que se vaya al infierno. Porque ellos ya están destinados al lago de fuego. Pero no quieren irse solos. Quieren destruir la creación de Yahweh. Entonces los seres humanos, más los hijos del Eterno, debemos de estar alertas con esto. ¿Sí? Porque seas o no seas hijo del Eterno, el diablo te va a poner la carnada. Pero por eso nosotros estamos aprendiendo Torah, instrucción de Yahweh, procurando, esforzándonos vivir como a Él le agrada, alejándonos del pecado y de la maldad. Entonces eso es lo que nos libra. Pero entonces ya vimos que lo que atrae al demonio son las obras de la carne. ¿Sí? Porque mucha gente le echaba la culpa al demonio. Es que el demonio me obligó a hacer esto. No. Tú atrajiste al demonio porque practicaste estas cosas. Te convertiste en un imán. Recuerda que les he hablado que somos imanes. Vamos a atraer la naturaleza buena o la naturaleza mala. Es decir, la energía buena o la energía mala. Si queremos buenas energías, pues vamos a vivir obedeciéndole a Yahweh, que venga, nos bendiga, nos ayude, nos proteja, nos guarda, nos bendice. Pero si le abrimos la puerta a las energías malas, van a oscurecer todo. Es decir, van a traer muerte, desolación, destrucción, pobreza, enfermedad, miseria, divorcios, separaciones, pleitos, contiendas, divisiones, disensiones. Todo eso lo causan los demonios. Pero no fueron los primeros en causarlo en la vida de la persona fue la que les abrió la puerta. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Fíjese, idolatría. Mucha gente dice, es que el demonio tiene dominada a esta gente la idolatría. Bueno, algunos ya los tiene dominados, pero no empezó así, no empezó dominándolos el demonio.
El demonio les puso la carnada. Mira, esta imagen es muy milagrosa. Mira, tú haces esto, este rito, este ritual, y esa imagen te va a responder y te va a hacer milagros y te va a ayudar. Ajá. Entonces, la gente que hizo, como les dije hace rato, unas veces es porque ya son renuentes y no quieren creerle a la palabra del Señor, son desobedientes, rebeldes, pero otra cosa es porque muchos son ignorantes. Pero al diablo no le interesa si son ignorantes o no. Él viene a hacer maldad y va a hacer maldad. Entonces, él quiere entrar a las personas, porque desde dentro de las personas puede hacer sus maldades. Porque él necesita aquí en la tierra agentes por los cuales él pueda trabajar. No estoy diciendo agentes, es como un agente. Yo contrato a un agente de seguros para que trabaje para mí. Bueno, así es el enemigo. El enemigo quiere contratar muchos agentes. ¿Y cómo los contrata? Pues cuando le hace el pecado, cometemos pecado, entra el espíritu maligno y esas personas se convierten en agentes por los cuales puede trabajar el enemigo en otras áreas. O con muchas personas, haciendo cosas malas, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que es, vamos a poner un ejemplo para que vean ustedes cómo es ya cuando un demonio está adherido. Cuando el demonio ya está adherido, la persona va creciendo en la maldad. Por ejemplo, alguien que era una persona que tenía, se enfadaba, un enfado, se enfadaba, se enojaba por esto, un enojo, y sigue practicando el enojo, y sigue practicando el enojo. Los que practican tales cosas y siguen practicando el enojo y la ira, entonces ya se le abrió la puerta al enemigo. ¿Y qué fue lo que entró? Una energía mala, ¿de qué? De la misma naturaleza, de enojo, de ira, de homicidio. ¿Por qué? Porque la ira grande, desmedida, puede llegar al homicidio, a matar, a asesinar personas. ¿Entiendes? Son energías malas que están entrando según la naturaleza del pecado que haya cometido la persona. Dice, inmundicia, algo inmundo. ¿Qué es inmundicia? Hay inmundicia sexual, pero hay inmundicia también material, física. ¿Cómo se atrae, por ejemplo, un espíritu de inmundicia a una persona? Inmundicia quiere decir sucio. En el aspecto sexual, como la lascivia, como la lujuria, es inmundicia sexual, es decir, cometer cosas que no convienen, que prohíbe el Señor en la palabra. Pero también hay inmundicia física, o sea, se va a traer un espíritu de inmundicia a una persona que no le gusta bañarse, asearse, que no le gusta tener su casa limpia. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a traer? Por eso les dije que estos espíritus van a venir, van a ser atraídos y se van a adherir no solo a personas, sino también a cosas y a lugares. Por ejemplo, un espíritu maligno se va a adherir a la inmundicia, de inmundicia, o sea, dice aquí de inmundo, sucio, impuro. ¿Qué se va a adherir? A una persona impura, a una persona inmunda, sucia, a una persona que no tiene higiene física, estamos hablando de lo físico. Entonces, si esa persona practica eso y quiere seguir siendo así, entonces está practicándolo a tal grado que ya entra un espíritu inmundo, de inmundicia, es decir, de suciedad. En una casa es lo mismo. Cuando una casa está desasiada, que ve basura tirada por ahí, no la recogen, el baño todo sucio, etcétera, ¿qué se va a adherir ahí? Se va a adherir un espíritu de inmundicia. ¿Está entendiendo? Eso es lo que sucede. Claro que tampoco vamos a tener algo brillando todo y reluciente, y bueno, a veces obviamente no se puede, pero está diciendo aquí el que practica, es decir, el que dice, bueno, pues que puedo hacerlo, pero que así se quede.
¿Sí? No, no le hace, pues sí puedo arreglarle, pero no lo voy a arreglar, no lo voy a limpiar. ¿Sí? Es una persona, atrae eso, un espíritu de inmundicia, de suciedad. Les digo, tanto en eso como en lo sexual también, es lo mismo. Un espíritu inmundo de impureza sexual, de inmundicia sexual. Entonces, dice lascivia. Lascivia son deseos sexuales malos, no convenientes para la persona, que son fuera de la ley de la palabra del Eterno. Idolatría. Idolatría, dice aquí. ¿Qué es idolatría? Adorar, no solamente imágenes, adorar imágenes, no solamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen no solamente venerar, adorar imágenes, sino pones en primer lugar antes que al Señor otras cosas. Tu familia, tus hijos, la comida, lo que pongas primero que el Señor, eso es un ídolo. Se llama idolatría. Bueno, entonces se le da la hechicería. Mucha gente dice, es que el diablo es el que ocasiona las hechicerías. No, el diablo le dice a la persona, mira, si tú te compras esta veladora y tú quieres a una persona y lo quieres amarrar y lo quieres atar a esa persona, le haces esto y esto, y agarras esta agua y le pones un pañuelo, una prenda de este color, etcétera, haciendo rituales que le dijo a alguna persona que practica la brujería, ¿sí? O la hechicería. Pero el diablo no lo obligó a hacer eso. Cayó una. A lo mejor es rebelde, ya conoce que no debe hacerlo, pero lo hace. O dos, por ignorancia. Es más fácil libertar a alguien que lo hizo por ignorancia que a alguien que lo hizo rebeldemente. ¿Sí? Porque el que lo hizo en la ignorancia dice, bueno, pues yo no sabía, y perdón, y ya vio que le está viniendo el ataque del diablo y le está causando mucho daño, entonces, pues él busca la salida, va con una persona que conoce del Señor, le dice, mira, es que hiciste esto, está mal, quedaste atado en esto, el demonio tiene derecho sobre ti, pero si tú aceptas al Señor, se ora por ti y vas a seguir al Señor, no nada más porque vas a quedar libre ahorita y ya te vas otra vez y ya no lo sigues, pues va a ser peor. Entonces, vas a aceptar al Señor, vas a ser libre, pero lo vas a seguir. Tienes que responsabilizarte. Si no, no. Entonces, ¿dónde empezó la hechicería? No empezó con el brujo, ni con el demonio que entró. No lo obligó el demonio. El demonio puso esa carnada, pero la persona abrió la puerta. ¿Al qué? Al ir a tener contacto con esas personas, al hacer esas cosas de brujería, atrajo una energía mala, un demonio, un espíritu de hechicería, y ahora está adherida a la hechicería esa persona, y todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer por medio de esas cosas. Y por un tiempo el diablo le dice, mira qué bien te está yendo, estás recibiendo más dinero, mira, te curaste de esta enfermedad, mira aquello, por un tiempecito, pues que el diablo así es, ¿verdad? No le importa ceder tantito con tal de que la gente esté engañada. Y después pasa el tiempo y vienen las consecuencias. ¿Sí? Dice el diablo, ahora, mira, te voy a enseñar la cuenta, aquí está la factura. Esto es lo que me debes. Ahora vengo a cobrarlo. ¿Me entienden? Y se empieza a cobrar, pero él cobra con réditos, con intereses crecidos. Por eso no conviene, hermanos, hermanas, amigos, amigas de las naciones. A lo mejor por primera vez está viendo esto porque el Señor le puso para que lo viera. Busque a Yeshua, entréguele su corazón y siga viendo estos videos. Porque aquí va a aprender cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, las que tiene preparadas Yahweh para los que le aman. El Señor les bendiga. Bueno, entonces, estamos viendo cómo entran los espíritus malignos, las energías malas. Y esa es la manera de cómo entran. Entonces, la persona le cayó en la carnada del diablo, en la trampa, quedó
La persona abrió la puerta, entró el demonio y se adhirió a ella. Y la persona lo jalonea y lo quiere echar fuera de su vida, quiere echar la enfermedad fuera, quiere echar fuera los problemas económicos, quiere echar fuera la destrucción de su familia, de sus hijos, quiere echar fuera ese demonio que lo está atormentando, pero ni sabe qué está pasando. Y luego, en su desesperación, va y consulta a brujos y otra vez peor. Y se encuentra alguien que conoce al Señor y le dice, mira, vente a la congregación, vente a buscar al Señor, entrégale tu vida para que seas libre, búscalo. No, luego, después, necesito que me ayuden ya. Porque eso es lo que prometen los brujos. No, usted venga y va a ver, en un ratito queda libre. Eso es lo que prometen. Pero ya sabemos que son milagros, como dice la palabra, engañosos. Entonces, fíjese bien lo que pasa. Hechicerías, enemistades, pleitos. Enemistades y pleitos. ¿Cómo surge esto? No fue el demonio el que los obligó a que se pelearan. No, él pone la carnada. Y la persona se molesta porque le dijeron esto o le dijeron aquello. Y el ego y el orgullo surge y dice, a mí nadie me dice nada, ahorita vas a ver. Esa ira, ese orgullo, ese por qué me hacen y yo no me dejo, y etcétera. Entonces causa enemistades y pleitos. Pero fue el enemigo el que puso eso, el que causó esos eventos, esas circunstancias para que la persona reaccionara mal, con pleito. Porque los pleitos pueden llegar a consecuencias muy graves, no solamente de palabras, sino pueden llegar a golpes o pueden llegar hasta la muerte. Por eso a veces llega uno a palabras, pero ahí tiene que detenerse, ya pues ya, aunque digan que tienes miedo, etcétera, lo que te digan, pero uno tiene que autocontrolarse. Porque, pues sí, ganas dan de responder a cualquiera, ¿verdad? Que te diga, porque el orgullo siempre quiere salir, pero cuando nosotros conocemos, vemos las consecuencias más adelante. Y entonces no, decidimos que no, y sabemos quién es el que está tratando de hacer todo esto, quién puso esa carnada. Y si yo lo hago, le voy a abrir la puerta al enemigo. Y se va a adherir un espíritu malo. Ya no nada más va a ser enojo, coraje, pleito, va a ser ahora venganza, revancha, crueldad, homicidio. Quiero verlo muerto, quiero verla muerta. ¿Me entiende? Eso es. Y nosotros tenemos que cuidarnos también de eso. Cuando usted tenga una molestia con alguien, un pleito o algo, escuchen allá también en las naciones, usted no responda igual, aunque le dé coraje, contrólese o lo que sea, váyase, apártese ya. Pero, si tuvo un pleito con alguien, usted tiene que orar, cancelar toda maldición que le hayan enviado, porque mucha gente, la gente enojada, le desea hasta la muerte a la persona y son espíritus malignos que oyen esas órdenes y van a querer hacer daño. Usted se cubre, cancelo toda maldición enunciada contra mí, contra mi esposa, contra mi matrimonio, contra mi hogar, familia, trabajo, negocio, economía, etcétera. Usted se cubre. Y Señor, ten misericordia de esa alma, que te conozca, que se convierta, que se arrepienta. Yo la perdono, lo perdono, etcétera. Usted se libra. Ya la otra persona, si quiere seguir así, es cuestión de ella. Si Yahweh lo toca, qué bueno que se convierta. Pero así es este asunto, ¿me entienden? Bueno, entonces, las energías malas, esa es el sistema que utilizan. Porque ellos saben que no van a entrar nada más porque sí. Entonces ellos idearon ese plan. Poner primero la carnada. Poner primero, ocasionar eventos, circunstancias que son la carnada para que la persona caiga en ella, sea atrapada, y entonces el enemigo la tenga en sus manos. Pero Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones del maligno. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua.
prestos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros andamos caminando con Yahweh, bien perfectamente, es decir, andamos buscando, obedeciéndole, entonces tenemos autoridad para destruir toda obra maligna, para no permitir que ninguna energía mala entre. Entonces, así estábamos en esto, así como los demonios, que adhieren a personas, se adhieren a lugares, a casas. Sí, por eso Pablo decía, escuche usted, cómo se adhieren los demonios a una de las cosas. Pero cómo copia todo el demonio. Estamos viendo hace rato, vimos, ¿verdad? Cómo copia, cómo imita. Por ejemplo, cuando había algún enfermo, estaba predicando el apóstol Pablo y había algún enfermo, no lo podían llevar, vivía lejos, a lo mejor a la otra ciudad. Oían que había llegado el apóstol Pablo y sabían que él hacía milagros y prodigios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, etcétera. Entonces, cuando no podían traer al enfermo, venía la gente y estaban todos arremolinados con Pablo y le arrancaban aún su pañuelo que traía ahí, algún pedazo de ropa, etcétera. Se lo llevaban con esa fe, sabiendo que aún la ropa que usaba Pablo tenía la unción, tenía la energía, quiere decir, de Yahweh, el poder sanador, el poder liberador. Se lo llevaban, porque sabían que esa energía estaba adherida aún a la ropa que usaba. O sea, se transfiere la energía. Energías buenas. Se lo llevaban y ponían al enfermo, a la persona que estaba endemoniada o la persona que estaba en alguna situación difícil, y la persona era libre por el poder que estaba en esa ropa que habían llevado, que le pertenecía a Pablo y que estaba llena de la energía divina, del Eterno, de Yahweh. Entonces, el diablo copia todo. En el libro de Judas, dice Judas, aborrezcan aún la ropa de los malignos contaminada por su cuerpo. En otras palabras, cuando una persona practica brujería, o es malo, es lujurioso, es perverso, es adúltero, lo que sea, que ande apartado del Señor y que sea mala persona, que ande en inmundicia, en maldad, esa persona, esa inmundicia se va a adherir a la ropa. Y si otra persona se pone la ropa usada o la ropa de esa persona, se le puede transferir esa energía mala. ¿Me está entendiendo cómo actúa el enemigo? ¿Por qué? Porque cuando la persona anda en la tierra caminando haciendo el mal, tiene adheridas energías malas. Y esa energía, vamos a decirle así, como le llaman, es una unción pero maligna, que está adherida, por eso le digo, se adhieren a unos objetos, se adhieren a objetos también, adherida a esos objetos, que son la ropa. Por eso el apóstol Judas decía, aborreced aún la ropa sucia por sus cuerpos de las personas que lo usaron. ¿Sí? Si lo usa, imagínense una ropa que usa un brujo verdadero del diablo, que trabaja para el diablo, y luego que venga otra persona, puede ser por ignorancia. Por eso yo les digo, y les recomiendo allá en las naciones también, y aquí ya lo saben, pero lo recomiendo allá en las naciones, si usted va a comprar ropa usada, usted esa ropa primero lávela en agua bien lavada, y después ore en el nombre de Yeshua, que toda contaminación maligna, toda energía mala sea deshecha, y si puede, agarre tantito aceite de olivo y ore en el nombre de Yeshua. Padre, te pido que limpies quite toda contaminación espiritual, aún física y de cualquier otro tipo, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, para que se deshaga toda. Dice, usted le dice, habla la palabra del Señor, claro, usted va a decir que se deshaga, como dice tu palabra, Señor, tú viniste a deshacer las obras del diablo, se deshace todo lo malo que haya tenido esto. Porque hay mucha gente que no puede comprar ropa nueva, entonces compra ropa usada y pues no sabe ni a quién perteneció. Imagínense si aún aquí en lo natural puede contagiarse de alguna bacteria o algún virus. En lo espiritual es lo mismo. Entonces se adhieren esos espíritus. ¿Está entendiendo? A las casas se adhieren los espíritus. A las paredes se adhieren. ¿Cómo se adhieren? Porque son energías. Y las energías que tenemos también
Si tenemos energías buenas de Yahweh, andamos buscándolo a Él, emitimos y emanamos una energía buena, limpia, pura. Pero si andamos haciendo el mal, los espíritus malignos van a estar en la casa. Y las energías que emitimos nosotros, que salen de nosotros, es decir, coraje, lujuria, maldad, perversión, brujería, van esas energías y quedan atrapadas en las paredes. Es como si estuvieran salpicando. Ahorita yo estoy hablando, de mi boca está saliendo energía sonora y está en las paredes. Se oye aquí lejos, disculpen, a veces se oye mal, se oye muy grave mi voz, voy a aprovechar, porque es un lugar cerrado y no lo hemos todavía puesto esas cosas que absorben el sonido, el eco, todo eso, pero disculpen, hacemos lo mejor en el nombre de Yeshua, conforme al Señor nos provee. Entonces, pero lo hacemos con todo el amor y con toda dedicación para que usted allá sea libre, conozca al Señor, el Señor le bendiga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacen las energías malas? Se adhieren aún a las casas. ¿Sí? Así como en aquel tiempo la plaga se adhería, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la palabra, en la Torá? En el libro de Levítico, cómo se acercaba, cómo la plaga la lepra, ¿sí? La plaga de lepra, aún en los muebles, en la ropa, en las paredes, se veía. Entonces, así es lo mismo. Los espíritus malignos se pueden adherir a los animales. ¿Por qué se adhieren a los animales también? Porque ellos buscan un cuerpo. Ellos quieren hacer daño de una o de otra manera. Ellos necesitan un vehículo aquí en la tierra porque ellos son espirituales, necesitan un vehículo de carne, un vehículo de materia, ¿me está entendiendo? Físico. Un ser humano, un animal, lo que sea. Pueden entrar a un animal y a ese animal lo pueden hacer que muerda a una persona y ese animal trae rabia o ese animal trae una enfermedad y lo hacen. Lo hacen que pueda dañar a alguien. Y de ahí ellos saben que van a propiciar que haya enfermedad o que haya, ¿cómo se llama? Sí, que haya una pandemia o que haya una plaga, una peste. Entonces, pero mucha gente no sabe esto porque pues nada más lo que ven físicamente en eso creen. Aún les digo, aún creyentes del Señor no conocen estas cosas. Pero aquí enseñamos todo porque tenemos que enseñarle al pueblo cómo obra el enemigo y cómo defenderse, cómo protegerse. El enemigo obra de muchas maneras. Las energías malas van a querer entrar a tu vida de muchas maneras. Entonces, pero ¿quién es el que le da la entrada a nosotros? Por ejemplo, la televisión, el internet, el teléfono celular, la computadora, aún la radio, todas esas emiten energías electromagnéticas y esas energías van a ser transferidas a través de esos aparatos, pero por ahí aprovechan los enemigos para causar daño, las energías malas. Es decir, ¿cómo? Meten ellos no operan luego, ¿cómo le hago? Están pensando nada más cómo hacerle para entrar a la vida de las personas. Dicen, ya sé cómo le voy a hacer. Voy a ir a esta casa que no quieren dejarme entrar y entonces voy a entrar a través de la televisión. ¿Cómo? Pues para que pongan programas sucios, programas malos, películas de demonios, películas de homicidios, de asesinatos, para que vean programas de lujuria, de lascivia o de chistes malos, etcétera. ¿Me está entendiendo? Despiértese, ¿me está entendiendo? Entonces, el enemigo aprovecha y dice, ahí me van a abrir la puerta. Y cuando la persona está practicando y practicando, viendo eso, se abre la puerta y entra el espíritu, la energía mala. Ya sea por la radio, ya sea por la tele, por la computadora, por el celular. Para que usted vea, se dé cuenta de la magnitud de estos espíritus. Los espíritus malignos, las energías malignas, los demonios, significa daimonon, daimon quiere decir que son seres inteligentes, que saben, que conocen. Ellos saben cómo hacer, buscan muchas maneras. Por eso Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones.
Los hijos del Eterno tienen que estar alertas en esto, no espantados ni fanatizados con eso, sino que sean sabios, inteligentes, que estén advertidos, que tengan ese discernimiento. ¿Amén? Entonces, pero aquí lo principal es conocer cómo se adhieren los espíritus para no darle lugar al diablo. Y estamos viendo cómo se adhieren. Ellos no obligan al ser humano a cometer maldad, nada más le ponen la carnada. El ser humano es el que tiene la libre decisión, el libre albedrío. Decidir hacer lo que manda y le dicta el Señor y la conciencia que le ha dado el Señor de lo bueno y de lo malo. O decide escuchar en su mente la voz del enemigo y hacer lo contrario al Eterno. Como ya les dije, los que ya conocen y han escuchado que no le agrada al Señor ciertas cosas que hay que hacer y las sigue haciendo y practicando, pues eso se llama rebeldía. Pero hay personas que son ignorantes y por ignorancia caen en las trampas del diablo. Como nosotros, que no conocíamos, ni conocíamos la palabra, es más, ni había casi congregaciones, ni predicaban tanto la palabra. Entonces, estábamos en ignorancia. Pablo mismo, dijo Pablo, estaba en la religiosidad. Él era un judío, fariseo, ortodoxo. Por eso lo perseguían, porque había dejado su religión. Entonces, Pablo era un judío, ortodoxo. Imagínese usted. ¿Y qué hizo Pablo? Pues Pablo decidió seguir al Señor. Pablo también estaba siendo engañado, dijo él. Yo estaba así porque estaba en ignorancia por incredulidad. Mas fui recibido a misericordia, dice. El Señor se apiadó de mí. Así, aquella persona que quiera ser libre, tiene que dar el primer paso, decidir ser libre y venir al Señor para que el Señor lo libere. Lo libre. Y deje de andar en esa, ¿cómo se llama? En esa manipulación diabólica. Porque lo manipulan los demonios. Ya cuando entraron ya lo manipulan fácil. ¿Sí? Entonces, dice pleitos, celos, los celos también, celos. Celos también está comparado con envidia, ya hemos visto. A veces hay celos en el matrimonio, ¿verdad? O en los novios. Pero a veces hay celos porque tengo celos de que el otro tiene otras cosas que yo no tengo. Eso se llama envidia, celos, pero de mí. Aquí está hablando de ese tipo de celos de los dos también, vamos a ponernos aquí. Bueno, está hablando de los celos de humanos que tiene la persona. Porque los celos pueden llegar a la muerte, a matar. Te pones celoso de otra persona, de otro hombre, de otra mujer, ¿verdad? Te pelean y haya habido muchas muertes así, por los celos humanos. Iras, ya vimos la ira desenfrenada que nos lleva a la rabia a veces. Y cuando, hasta por cierto, las personas, aunque no conocen de la palabra, dicen, es que se cegó por la rabia, se cegó por la ira. Es decir, no que cegó los ojos físicos, sino que se cegó en su mente, ya no pensó, ya lo tomó el enemigo en ese momento e hizo algo mal. Una desgracia. Ya cuando la cuente, ha pasado, últimamente está pasando mucho. Los ciega la ira, hacen lo que hacen, matan, y después se dan cuenta que ya el diablo nomás riéndose dice, ya lo logré. Y luego lo hace que vuelva en sí. La persona cuando vuelve en sí, lo que hizo, se va huyendo. ¿Por qué? Porque la persona había sido tomada por un espíritu. No dejó la ira o el enojo, porque lo practicó. Entonces entró el demonio y lo manipuló desde adentro. Contiendas, lo que vimos, contender. Ya lo vimos hace rato, que es lo mismo
parecido a pleitos, contiendas. Disensiones. Disensiones también significa como divisiones. ¿Sí? Herejías, es decir, llega al grado de la persona a hablar mal de la Biblia, de la palabra. No, hombre, no existe hablar mal de la palabra, muy mal. ¿Y saben qué? Yahweh se los pasa por alto, porque sabe que son ignorantes. Hablan herejías a veces. Pero si sigue hablando herejías, entonces entra un espíritu de herejía, hereje. Y entonces le va a costar bastante. Va a empezar la herejía. Como esa herejía es contra la palabra del Señor, entonces vienen castigos por haber ofendido la palabra del Señor, haber hablado mal. Y entonces la persona ya no haya cómo salir, ya se ve muy mal, una situación muy difícil. Entonces tiene que buscar al Eterno para que sea libre. Envidia. Envidia ya sabemos que también la envidia causa el ojo malo, el mal de ojo, el ojo maligno. ¿Sí? La persona empieza a ver mal a la otra, a los vecinos, a los amigos, a los familiares que tienen más que él, que son más famosos, que son mejores, etcétera. Entonces empieza a envidiar. Y cuando la persona envidia, sale la energía mala por sus ojos y el espíritu maligno va y ataca a las personas que está envidiando y le causa daño a la misma persona también, a la que es envidiosa. Homicidios, aquí vemos cómo va subiendo de grado hasta que llegan al homicidio. La envidia también puede llegar al homicidio, porque pueden matar a alguien para quedarse con lo que le pertenece a la otra persona. Borracheras, también sabemos que las borracheras no es que el diablo se los llevó y los agarró de la mano y le dijo, métete aquí a esta cantina y emborráchate. No le llevó el vino ahí para que se emborrachara, no, la persona le nació en su corazón. Estamos viendo que son obras de la carne, le nació en su corazón, porque el enemigo le puso la trampa y le dijo, mira qué divertidos están aquellos emborrachándose, están con música y están gritando y cantando y qué felicidad. Entonces la persona se siente atraída, su carne, y quiere luchar y dice, no, pero no está bien, pero no tiene al Señor en su corazón, no tiene el poder del Espíritu que nos ayuda, porque el poder del Espíritu es lo más grande. No hay cosa más grande, no hay poder más grande que el espíritu de santidad que nos ayuda a vencer las obras del diablo, a vencer la tentación, el pecado y las obras de la carne, los deseos carnales y engañosos. El único que tiene el poder para hacerlo es el espíritu de santidad de nuestras vidas. La persona que no tiene el espíritu de santidad no puede resistir. Borracheras, dice. Entonces, el diablo le puso esa carnada. La persona va y dice, bueno, sí voy a ir, pero no me voy a emborrachar, entonces nada más me voy a tomar 1 o 2 cervezas o una copita de vino. Y sí, así lo hizo la primera vez, pero ya, ahí no entró ningún demonio, no hubo nada. Pero si la persona sigue practicando y va aumentando la dosis de lo que tomaba, entonces va a llegar el momento en que se abrió la puerta y el espíritu maligno va a entrar. Y entonces ya es cuando es un espíritu de vicio de alcohol. Ya es difícil que deje el alcoholismo. Solamente con el poder de la sangre de Yeshua. Doy testimonio de ello. Bendito sea el Eterno que me libertó, a mí y a muchos en la tierra. Y lo sigue haciendo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Orgías, ¿qué es? Desenfreno sexual. Orgías es una cosa perversa que metió el diablo ahí para que haya una perversión sexual entre todas las mismas personas. Que en ese mismo momento hay una orgía entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, esposos con esposas, con esposa de otro, la esposa con la esposa de otro. Tengo que decir esto porque eso es una orgía. Es algo perverso, que el diablo está ahí, el demonio. Y entonces invitan a alguien a participar de esto, pero las personas no, ellas tienen su cultura, no quieren hacer eso. Sin embargo, si rozan algo de eso o les empiezan a platicar, aunque no vean nada más con platicar, entonces el diablo así es como le está hablando para que la persona empiece a sentir esos deseos.
Si la persona no corta en ese momento y está escuchando las voces que le está diciendo un amigo, una amiga o lo que sea, si no lo corta va a caer en esas garras del diablo. Le pone la trampa, le pone el anzuelo y al rato siente esos deseos. El diablo sabe que los deseos carnales lo van a querer impulsar a hacer eso. No va a resistir si no tiene el espíritu de santidad y va a caer en esas garras del diablo. Y al rato va a andar haciendo esas perversiones y lo que quiere el diablo es que se abra la puerta para poder tener derecho legal de después hacerles daño. Y cosas semejantes a estas, dice la palabra, acerca de las cuales los amonesto, dice Pablo. Es decir, quiere decir, los reprendo, los regaño, los estoy advirtiendo, dice. Eso quiere decir amonestar, advertir, regañar, reconvenir, reprender fuertemente, vigorosamente, con firmeza pero con amor, para que no vayan a dejarse engañar por el diablo y puedan ser arrastrados y perderse. Yahweh es tan bueno que nos provee estas enseñanzas, su bendita Torah. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, hermanas? ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos la bendita Torah? No estaríamos aquí. ¿Quién sabe dónde estaríamos si es que estaríamos aquí? Hay que ver las cosas como son. Y estar agradecidos con el Eterno, muy agradecidos. Por eso es que nosotros le oramos al Señor por la bendición para ir a la gente, que se arrepientan, que busquen al Eterno. Amén. Bendito es Akadosh Baruj. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué duras palabras con las que termina Pablo. Los que tenemos a Yeshua somos herederos del reino de Dios. El diablo lo sabe. Dice, yo les voy a robar esa herencia. Yo les voy a prohibir, yo les voy a obstaculizar para que no reciban esa herencia. ¿Sí? El diablo o los demonios se comparan como a un notario público corrupto, ¿ok? Que se presta a trucos, a trampas, a engaños para poder despojar de la herencia a los verdaderos herederos. Porque dice, esos son ignorantes, no conocen la ley. Bueno, así es el diablo, esos son ignorantes. Fácil los puedo manipular. No saben que nada más probando el bocadillo de este fruto prohibido, los voy a agarrar. Me voy a adherir a ellos. Voy a enviar, dice Satanás, a mis mensajeros, a esas huestes de maldad para que se adhieran a ellos. Y entonces sí, como ya cometieron esos pecados de carnales, ahora ya con mis secuaces adentro de ellos, adheridos a ellos, va a ser muy difícil que se suelten. Los voy a tener capturados. Pero no sabe que hay uno que vino y dio su vida para libertar a todos los oprimidos por el diablo. El demonio no se quiere separar de la persona, está adherido ahí, pero la persona se humilla, le pide perdón de corazón, verdaderamente está dolido de su corazón, y el diablo no puede eso. Cuando una persona está humillada verdaderamente, está dolida porque le falló al Señor, porque ha pecado ante sus ojos, se arrepiente de corazón, el demonio que está adherido a ella no puede más, trata de agarrarse, pero ya no puede. Entonces llega Yeshua, ¿me está entendiendo? Llegan los ángeles y lo agarran de los cuernos, lo agarran de la cola. Es un decir, ¿verdad? Porque dicen que los demonios tienen cuernos y cola. Un decir, lo agarran de las greñas, lo agarran de los brazos. Ajá. Y tiene que soltarlo. Tiene que soltar a la víctima. Lo sueltas porque lo sueltas. En el nombre de Yeshua. Porque hay poder. Y la persona está verdaderamente arrepentida. Y eso es lo que hace que Yeshua lo libere. Y agarran a ese demonio los ángeles, lo sacan, lo encadenan, lo amordazan y lo mandan al abismo.
Y de ahí en adelante, la persona que tenía adherida a ese demonio tiene que someterse totalmente al Señor. Porque va a ser peor si vuelve a caer. Va a ser peor si no sigue al Señor. Van a venir 7 espíritus peores que el primero que estaba ahí. Se van a adherir a Él y el postrer estado va a ser peor que el primero. Por eso es muy importante esta enseñanza. Para permanecer firmes en el Eterno. Aleluya, bendito Akadosh Baruj. Hemos visto muchos casos aquí en la Torah, podemos ver muchos casos. Lea su Biblia y los va a ver. Podemos mencionar el caso de la persona que estaba, ya lo hemos visto, adherida a una mujer que tenía años y iba a la sinagoga, pero nadie la podía sanar. Dijo Yeshua, llegó y la sanó. ¿Y cómo estaba qué enfermedad tenía esa persona? Tenía un espíritu de enfermedad, una energía mala que la traía todo el tiempo doblada, así inclinada, no se podía levantar por nada. Tal vez pensaban que era una enfermedad normal de la columna vertebral. No, era un demonio que estaba ahí adherido. ¿Me está entendiendo? Hasta que llegó Yeshua, ¡pum!, expulsó esas energías malas. Inmediatamente la mujer se levantó y quedó sana. Ese es un caso. Cuando el rey Saúl tuvo celos y envidia de David, ¿verdad? Porque se le había prometido a David quedar de rey. Tuvo envidia. Saúl, que fue el primer rey de Israel, tuvo envidia. Y entonces empezó a practicar esos celos, ese coraje, esa envidia contra David, contra el rey David, contra David. Y se abrió la puerta, Saúl abrió la puerta y dice la palabra que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Se adhirió a él un espíritu malo y lo atormentaba. Pero el espíritu malo no había venido a Saúl nada más porque sí. Vino a Saúl y llegó a Saúl y entró en Saúl y se adhirió a Saúl porque Saúl estuvo practicando la envidia, el coraje, el rencor contra David, los celos. Los espíritus malignos se pueden adherir a las personas aún desde el nacimiento. Muchas veces la gente no sabe cómo es que un niño sale así y cómo es que ya de grande es muy bonito de chico y ya de grande se convierte en una persona muy mala. Porque pudo haber sido, hay varias razones, una de estas es que pudo haber sido que en la unión conyugal, en la unión sexual del padre y la madre, fueron transferidas esas energías malas que tenían las personas y fueron todas vertidas en ese niño. Y ese niño fue creciendo con ese potencial maligno allá adentro, con ese espíritu malo, con esas energías malas. Y ya cuando son grandes se manifiestan. Puede ser que ese espíritu estuvo en esos niños antes, desde sus antecesores que practicaron brujería, hechicería, lujuria, perversión, maldad. Pero aún así, para todas esas personas que están así, como haya sido adherido el demonio a sus vidas, pueden ser libres. Porque para eso vino Yeshua, para deshacer las obras del diablo y dar libertad a los cautivos, abrir la cárcel a los presos, libertar a los oprimidos, dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Él vino verdaderamente a ser el Redentor, el que nos rescató, el Redentor que nos rescata. Para esto, dice la palabra, apareció Yeshua, para deshacer las obras del diablo. Ya estoy terminando con esta enseñanza, que es muy sustanciosa. Es mucho más largo, pero di el concepto. Porque con este entendimiento vamos a ser más prudentes y vamos a ser más advertidos para no darle lugar al diablo. Cuando la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida,
que son las cosas que pone el diablo, que son la carnada, nos quieran atraer, cuando el mundo nos quiera atraer hacia él, hacer cosas que no convienen. Cuando la carne se quiere manifestar. Por eso, si buscamos continuamente el rostro de Yahweh, la presencia divina, nos ayuda y nos da el poder para resistir eso y echarlo fuera de nuestras vidas, no aceptar eso. Entonces, aquí termino, hermanos, hermanas, allá en las naciones. Recuerden, no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Y cómo le hacemos para no ignorarlas? Leyendo la palabra y viendo estas enseñanzas. Recuerde, si no está suscrito, suscríbase, dele clic en la campanita y al terminar dele manita arriba y compártalo para que se vea más, para hacer de bendición a otras personas, porque yo sé que mucha gente está atada en estas circunstancias por estas energías malas. Muchas energías malas están adheridas. Y me faltó todavía de hablar más, pero con esto hablar de las ciudades, de las naciones, cómo está adherida la maldad. A la ciudad está adherida porque ahí recuerden que en muchas de las ciudades de todo el mundo hay patrones, o le llaman el patrón o la patrona de esta ciudad, un ídolo, una idolatría, una imagen. En los países también hay esto, en muchos países. Ahí están adheridos los demonios por esos principados que están gobernando ahí. ¿verdad? Pero ya para no hacerla más larga, el concepto es ese, de cómo se adhieren los demonios y cómo nosotros podemos evitar que esos espíritus malignos lleguen a nosotros. Estar revestidos con la armadura del Señor, estar revestidos de la presencia del Eterno, andar en oración siempre, buscar el rostro de Yahweh todos los días, leer y meditar en el Señor, hacer la obra del Eterno aquí en la tierra, darse de acá, ayudar a los necesitados, llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura y persistir sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda en el camino que es Yeshua, para que a la postre tengamos la vida eterna, porque eso es lo más importante. Y el enemigo sabe que la vida eterna es para aquellos que no se dejan desviar del camino, aquellos que no permiten ser manipulados por el diablo, aquellos que no le abren la puerta al diablo. Sé que al principio es difícil, pero usted lo va a lograr si busca el poder del Espíritu de Santidad, que es lo más glorioso, es el poder más grande que nos da el Señor para tener victoria contra las obras manifiestas de la carne y los ataques del diablo. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.